Cada Navidad, mi familia atrapaba el chimeneo. Nunca sabía por qué, hasta un año. Finalmente descubrimos algo que estaba cayendo. Ese año, mi atrapamiento no funcionó. Nunca funcionó. La semana antes de Navidad, fuimos a comprar como familia. Primero a una tienda de craft para los niños, y luego a una tienda de hardware para los adultos. Caminando las islas de color, Mariah Carey en el fondo. Me emocioné cuando compré un paquete de pinceles de Orange HB. Platos en ambos lados. Me hicieron pensar en el asfaltamiento que los construyentes habían puesto alrededor de la escuela ese año. Llenos de infinitas posibilidades. Algo con los pinceles, compré un paquete de bandas de ruedas para unirlos. En mi imaginación, concebí un catapulto realmente fantástico que cubriría a los invasores con marbus y pinceles. Llega la Navidad, mi hermana y yo sentamos en una mesa y fuimos a trabajar, haciendo nuestras propias atrapas con los materiales que habíamos seleccionado. Tenía mis pinceles, y mi hermana, un par de años más joven que yo, estaba ocupado haciendo algo con lavadoras y Play-Doh. Recuerdo estirándome fuera de trabajo y pensando que lo que ella tenía en mente no iba a funcionar. En una mesa al lado de nosotros, nuestra madre hacía sus propias atrapas. Siempre recuerdo pensar que los adultos no ponían imaginación real en sus creaciones. Pero cada año, la vista de ellos cambiaría mi estómago sin embargo. Mi madre, como una lámpara rompida, se sentaba en ropas. Y este año, preparó otras 5 o 6 para ser atrapadas en el interior de la chimenea. También diseñó algunas placas de madera pesadas con 2 diezas de atrapas rojas, y unos cuchillos rotos atrapados en ellas. Siempre hacía las mismas cosas, y siempre estaba a su mesa, cada año, aterrándose furiosamente o golpeándose con hueso por debajo de su cabeza. Mi padre hacía su trabajo en la garaja. Tenía una lámpara de herrero ahí, y algo que se llamaba un cuchillo, y todo tipo de otro tipo de herramientas interesantes. Sus atrapas eran casi siempre hechas de metal rostrado, y puntos rasos, atrapas grisas, y espaldas que rompían, que hacían que incluso mis dedos infantiles se preocuparan. Cuando finalmente surgió de su laboratorio este año, mi padre reveló una atrapa rara, que me parecía un tipo de cañón con un canistero de aire grande atrapado, el tipo de cosa que había visto en la espalda de un pescador. Cuando un plato de presión fue atrapado, una espada de metal rostrado vino a disparar a los pies fuera de la espalda en una explosión de corazón. Mi padre sonrió con orgullo cuando todos salimos de la casa durante el fuego de prueba. Luego pasó minutos llorando angustiadamente mientras intentaba descargar la atrapa. Después de eso, se sentó para esconderla en el fuego. Esto implicaba buscar un agujero, y hubo un momento breve mientras se sentaba allí, cubierto de azúcar, en el que alcanzó esta mano hacia mí y me llamó Alex, pidiendo que agarrara el canistero de aire y lo trajera. Antes de que pudiera intentar y hacer lo que pidió, mi mamá intervenió y lo hizo en su lugar. Por supuesto, ella no podía agarrarlo, así que ella tuvo que, de alguna manera, caminarlo a través. Mi padre estaba silencioso todo el tiempo. Eso sucedió cuando alguien mencionó a mi hermano más viejo. La gente se quedó silenciosa. Él podría haber agarrado el canistero de aire fácilmente. Él siempre ha sido grande, incluso más grande que mi padre. Él agarró a mi abuelo, que era un gigante de años. En los últimos años, mi profesor de PC lamentaría que nunca tenía esos genes. Mi hermana y yo ambos agarramos a nuestro padre, que, mientras que era grande, no era un gigante. Después de todo esto, después de que el rocado y el agua se pusieran de vuelta en su lugar, después de que la placa de presión y los cables de salida estuvieran ocultos o disfrazados como decoraciones de Navidad, después de que las trapas de perro estuvieran tapadas con todas las ropas o bolsas vacías y los blancos cubiertos con la espada de mi mamá estuvieran colocados debajo de las paredes falsas, mi hermana y yo darnos a mi padre y mi mamá nuestras trapas y las colocamos con cuidado en el medio del embuste. Me encantó este momento. No sé por qué. Creo que, mirándolo de vuelta, era el sentimiento de ser una unidad, una familia. Nosotros, nos ayudamos. Todavía estaba asustado en el oscuro y mi hermana acababa de masterizar el baño, pero nos estábamos ayudando. Y, Dios mío, desde que Alex se había ido, yo quería ayudar tan mal. La forma de mi hermano más viejo era una vaga. Le amaba, pero no lo conocía. No podía darme mi edad. En lugar de eso, crecí en un mundo en el que mi mamá y mi padre lloraban mucho y luchaban aún más que a veces ellos mismos admitían que luchaban por nada. Luchaban porque lo dolía. Porque, incluso después de que mi hermana hubiera nacido, todavía no podían brindarse para tocar la habitación de Alex o para realmente reconocer que existía sin que causara un silencio doloroso. Así que, en ese momento breve, donde estábamos observando la habitación y la habitación, se sintió como nuestra versión de la perfecta familia feliz. Después de eso, era hora de dormir para mi hermana y yo. Nos gustó nuestras casas de Navidad especiales. Me gustó que eran cómodas y especiales,
y que mamá ponía la tele y volvía el volumen todo el camino, y nadie se importaba si comíamos demasiado café o incluso si mirábamos películas que no podíamos ver. Así que, mientras quedábamos en el baño, todo estaba bien. Teníamos todas estas zapatillas y zapatillas para que podíamos pensar, y nadie vino a ver si estábamos dormidos a la hora correcta. A pesar de toda la emoción, normalmente nunca llegábamos a la noche. Solo había tantas cosas que podíamos soportar. Mamá y papá, sin embargo, se quedaron dormidos. Pensé que eso era normal. No sabes cuántos sacrificios tus padres han hecho hasta que te conviertes en uno tú mismo. Nunca he apreciado lo que significaba para mi papá mediados de los a este punto, para quedarse levantado y despertado toda la noche, o para mi mamá hacer lo mismo. Los dos toda la noche, los dos despertándose cuando el otro empezó a flotar. Ese fue el año en el que perdí el privilegio de la ignorancia. No es raro que los mejores y peores momentos de tu vida a menudo se mezclan. Quizás es solo un efecto de luz, no lo sé. Esa noche, mi hermana y yo fuimos al baño, subimos a la puerta de la cama y miramos la historia que nunca termina. Ella se despertó a las 10 minutos. Yo me quedé y miré cada segundo de ella. Aún puedo ver todo eso en mi mente tan claro como el día. Se siente como uno de los momentos más felices y puros de mi vida. Cediendo al sueño en los créditos, soñando lentamente sobre lo que podría ser como tener mi propio dragón para volar por la escuela. Creo que eso fue todo. La última vez que fui solo un niño. Creo que la mayoría de nosotros tenemos recuerdos así, ¿no? El momento en el que dejamos de ser niños. La próxima vez que me acuerdo, yo también iba, bañado en una luz oscura. Ojos pesados, cabeza aburrida. Algo estaba mal y lo podía sentir. Era silencio, frío con el sol y mi hermana no podía ser vista. Me tomó un momento para darme cuenta de que las luces estaban abiertas, junto con la televisión. Y estaba viendo el baño solo por el brillo de la salida. Eso era inusual. Mamá y papá siempre cerraron la puerta del baño y lo cerraron del otro lado. Esta noche estaba abierto y algo sobre el mundo allá parecía siniestro a mis ojos infantiles. No sé cómo describirlo exactamente. Me había despertado y algo estaba mal. Me senté con la cabeza abierta y me levanté de mi cama en la esperanza de que en cualquier momento pudiera haber un mundo mejor, bajando esas escaleras. Mamá y papá, hermana en brazos, me dijeron que Navidad estaba aquí. Solo me dejaron dormir. Quizás hubiera nevado. Quizás eso era por lo que la luz parecía tan extraña, oscura y difusa. Dios mío, quería un Navidad blanco tan mal. Estaba todo por el televisor, en películas y en revistas. Pero todo lo que parecía ser alrededor de nosotros en ese momento del año era nevar en un suelo fino y húmedo. Vientos negros la noche, vientos pesados, puestas que reflejaban las luces de la calle. Mi única memoria de mi abuela era ella cantando, Nevada, Nevada, váyanse. Vuelve otro día. Nada más. No un rostro. Solo el sonido de ella cantando ese antiguo rimaje de enfermería. Como Alex, ella era otra persona que conocía a gran medida a través de la tristeza que dejó detrás de otras. Caminé las escaleras con mis manos y pies siguiendo un instinto para estar quieto. Años de esconderme para escuchar los argumentos nerviosos de mamá y papá me enseñaron a siempre poner mi peso al borde de mis pasos cuando les espantaba a medida de la lucha. Mamá estaría estando en algún lugar mirando fina y triste, brazos cruzados con el olor de cigarros en el aire. Pensé en esto al llegar al topo, pausando para oler el aire, preguntándome si podría oler fuego viendo de algún lugar más lejos de la casa. En lugar de eso, tomé un sonido delicioso de algo quemado, no similar al olor de un party pop o de un fuego antiguo, definitivamente nada como cigarros antiguos. Y había algo más ahí también, algo detrás de ese olor negro y sucio, algo metálico, casi dulce. Finalmente, miré, levantando mi cabeza por el último paso y mirando a la izquierda y a la derecha por el corredor que estiraba hacia ambos lados. Por mucho tiempo, no había nada y me quedé en mi lugar, frío por indecisión. Pero luego, a mi derecha, cerca de la puerta de la cocina, el brillo de la mañana fría que se filtró parecía cambiar y moverse. Alguien estaba ahí, seguramente, moviéndose y cazando sombras. Por supuesto, podía ser mamá o papá, pensé, pero todavía no me moví. Quien sea que fuese, estaban silenciosos, a la muerte. Cuando finalmente me dio la corazón de moverme, se fue en la dirección no tenía años, pero incluso un niño tiene instintos animales, y los míos me decían evitar a cualquiera que fuera tan silencioso. Entonces, me acercé a la habitación dejando que el antiguo carpete absorba el sonido de mis movimientos. Cuando me miré adentro, luché para hacer sentido de lo que estaba viendo. Era como si una bomba se hubiera ido. El sofá se rompió, la mesa de café se rompió, todas nuestras decoraciones se rompieron debajo de las paredes y se rompió el carpete. Las atrapas de perro se levantaron, sus dientes se cerraron, sus brazos se cerraron. El pistón de mi padre estaba en dos partes,
el canistero de oxígeno embedido en una pared, la barra se abrió y estaba en el suelo. El sitio de nuestras atrapas destruidas me hizo pensar en algo. No lo había pensado hasta ese momento, pero siempre han sido una parte integral de nuestras decoraciones de Navidad. Un poco diferente de las normales, claro, pero cada poco es tan importante para nosotros como para cualquier otra decoración de casa. En todos los lugares donde miraba había otro pequeño poco de nuestra historia caída en una herida. Y rompió mi pequeño corazón porque yo tan desesperadamente quería arreglarlos para volver la habitación al estado prístino en el que había estado la noche anterior cuando habíamos sido una familia feliz. Me pregunté si tal vez la pequeña invención había ido mal. Un año casi quemó la casa, así que no era extraño pensar que ese pistón era responsable de toda esa destrucción, toda esa presión que se estaba creciendo. Aún así, no había señal de mi familia. No parecía que hubieran sido atrapados en nada, ni sangre. En el salón miraba la luz caída de la puerta de la cocina. No había ningún movimiento, pero no confiaba en el silencio en el aire. Error. Todo error. La mejor oportunidad ahora era probar las escaleras. Lo mismo que antes, realmente. Me involucró a hacer mi camino a la puerta del frente donde las escaleras que se dirigían estaban cerca, y luego, lentamente y con cuidado subirlas en todas las 4. Sabía estas escaleras muy bien, y desaparecí de ellas tan fuertemente como pudiera esperar. Mi habitación estaba vacía. Así fue con mis hermanas. Ellas tenían una gran ventana, así que tuve buena suerte en el mundo afuera y vi que el sol estaba bien en su camino a subir. La luz de la mañana y el fuego pesado hicieron que todo pareciera limpiado y fallado. Irónico, también. Como si el mundo estuviera sosteniendo su respiro. De alguna manera, lo era. Mi habitación de padres también parecía vacía a un vistazo, y casi me mudé sin notar la extraña y pesada sombra debajo de su cama. Estoy contento que no. Me quedé y miré un poco más duro. Algo sobre la luz allá abajo me convenció que no era vacía, no como lo normal. Y antes de que tuviera tiempo para que mi imaginación empezara a conjurar pesadillas, el rostro de mi hermana apareció de la alegría. Casi gritaba de alegría, pero la expresión que trajo era tan serio como pudiera ser. No solo asustado o preocupado, sino casi enfermo, oscuro con ojos abiertos. Era como si no pudiera registrar mi presencia. Entonces, me levanté hacia adelante y llegué y tosé su mano. Se deslizó y recedió más lejos a la oscuridad. Algo estaba mal. Entonces, me quedé a su lado y le chequeé por heridas, haciendo mi mejor para no alargar más. Se veía bien, así que todo que podía hacer era tomarla en mis brazos y tratar mi mejor para herirla de un soco. Cuando finalmente le dije una pregunta, se sentó mucho más fuerte, aunque el único sonido real era el toque de mis labios. Recordó un poco cuando hablé, haciendo que me sintiera como si hubiera rompido el silencio más precioso de nuestras vidas. Pero, tuve que preguntar. Tuve que saber, ¿dónde están mamá y papá? Solo le tocó la cabeza. Entonces, le pregunté otra vez. Esta vez, intenté mi mejor para quedarme incluso más silencioso, pero parecía que cualquier sonido iba a alargarla. ¿Dónde están? Al final, ella respondió solo así que me dejaría preguntar. Se sacó mientras lo hacía. Me amaba, pero, bueno, era un animal con un lugar escondido y estaba a riesgo de arruinarlo. Él la llevó allí arriba. Fue la única cosa que le dijo mientras le miraba al teléfono. Esas 5 palabras me calentaron al corazón. Cargaron alguna implicación de que nuestros padres estaban muertos. No me gustó esta idea. Me hizo que mi piel se quejara. Me hizo que el espacio en el que caminábamos se sintiera demasiado pequeño y incómodo. Una sensación caliente empezó a hervir en mi garganta, amenazando lágrimas. ¿De verdad estábamos solos? No quería eso. No quería estar solo. Quería que ellos volvieran y nos agarraran en sus brazos. Sin saber por qué, refusé a creerlo. Me puse la cabeza y caminé desde debajo del suelo esperando para salir y encontrarlos. Revisé brevemente para ver si seguían, pero permanecieron pareciendo demasiado listos para dejarme, para ir a mi destino. Se desapareció a los hombros y me quedé con solo el mínimo confort de que al menos pudiera estar a salvo allí. Sin vista, sin mente. Caminando fuera de la habitación de mis padres, me di cuenta de que tenía muy pocas opciones. Había el teléfono en la subida por la puerta del frente. Fue eso, o tal vez podía caminar por el camino y salir a la casa más cercana de mi casa, que era tal vez un cuarto de milla lejos, no muy lejos de las circunstancias normales. Pero realmente quería salir a la puerta del frente esperando a Dios que cualquiera que caminara a través de todas esas trapas como nada no me viera saliendo en el abrazo. Mejor recibir ayuda para venir a nosotros. Mejor alcanzar el teléfono. Pensé en mi abuelo, mi madre y mi padre. Un hombre que se movía que generalmente nos asustaba a todos. Un vecino contagioso que tenía un mal hábito de decirnos cosas que mamá dijo que no debíamos saber. Como que era culpa de nuestra abuela,
teníamos que estar asustados de la chimenea en Navidad. No le gustó. Su olor era de mildo y suelo. Un gigante que nos contaba historias asombrosas de crecer con un trabajo part-time en una casa de asesinos que me hizo llorar. Pero justo entonces no podía pensar en un hombre mejor para pedir ayuda. Lo hice bajo las escaleras tan quietamente como descendí de ellos. Le levanté el teléfono de la recepción como si estuviera listo para explotar. No sabía que podría hacer un ruido, si algo. No sabía si la mesa se rompería de un pie, si el plástico clicaría de golpear algo, si el tono fuera demasiado alto. Cuando intentas estar quieto, todo se siente peligroso. Cada momento, cada objeto, todo es otro modo de caerse. Una de las razones por las que pensé en mi abuelo fue que estaba en el botón de velocidad. Puse el número y escuché el sonido del ruido. Estaba tenso al sonido, silenciado como estaba, y esperaba con ansiedad que este paso se acabara. Todo el tiempo no podía sacar los ojos de la salida y girar hacia el baño de la habitación. De vez en cuando, un grito emitiría de alguna parte de adentro y mi piel se movía. Nunca había conocido un peso más largo e insoportable en toda mi vida. Cuando finalmente se acabó, no hubo alivio. Mi abuelo no respondió el teléfono con tacto. Los viejos generalmente no lo hacen. No esperaba que el sonido de su voz fuera tan fuerte. Hola. Alice. ¿Eres tú? Probablemente era solo la atmósfera, pero sonaba como si el viejo abuelo estuviese gritando las palabras en la misma habitación en la que estaba. Asustado de cómo ese sonido podría llegar, tiré el teléfono hacia el receptor y me asusté con el sonido del timbre interno sonando con fuerza. Si realmente había alguien en esa casa, deberían haber escuchado eso. No perdí tiempo esperando. Corrí, no me asusté en las escaleras, todavía intentando estar lo más silencioso posible, pero poniendo un buen énfasis en la velocidad. Cuando me subí, me pregunté si tal vez estaba reaccionando. Pero no. De la cocina vino el sonido de la pared rompiendo y el metal, como si alguien hubiera sacado un cuadro de cartucho de fuera del cubierto y lo agarró contra la pared. Lo que haya estado allí se movía más rápido de lo que tenía derecho a. Las piedras pesadas cerraron la distancia invisible, girando la esquina y alcanzando la puerta del frente y las escaleras, justo en el momento en que me desapareciera por encima de la escalera y cayera a la pared. El miedo que me agarró fue eléctrico. Toda la paranoia que he estado sintiendo hasta este punto se sintió fina y plástica en comparación. De la forma en que, como niño, podrías correr de vuelta del baño convencido de que algo malo funcionaba en las sombras, cuando realmente, profundo, sabías que no había nada. Pero esto fue un miedo profundo y asombroso. Pude escuchar algo rompiendo el teléfono y un pequeño tablero que se movía y estaba simplemente estando allí. Un miedo visceral crujía a través de mi cuerpo mientras me crujía en el estómago lo más rápido posible hacia la puerta más cercana, que sucedió a ser mi propia habitación. Me hizo pulsar y mi estómago se movía y se movía pidiendo que me crujiera en el estómago más rápido y más rápido, como un soldado que estaba apretando un arma. Una vez adentro, me consideré escondido bajo el suelo como mi hermana. Pero algo de eso no me sentía seguro suficiente. Necesitaba algo. Una puerta. Una pared. Algo que pudiera poner entre mí cualquier cosa que hiciera ese sonido. El estómago, decidí. Eso hizo sentido. Estaba lleno de vieja mierda que pudiera apretar entre y un pequeño tablero que se movía en el estómago. Todo esto se voló por mi mente en un segundo y miré hacia la puerta del estómago justo en el momento para escuchar el primer paso subiendo las escaleras. Dios, lo que fuese. Fue pesado. Pude escuchar el grito de la piedra y el ruido de la bañista en el esplendor mientras forzaba su camino. Estaba respirando tan duro ahora. Casi estaba sonriendo con cada movimiento, llegando tan cerca de perder el control sobre mis músculos y mi espalda. Me sentí como si el peor pedazo de tuile me estuviera agarrando todo mi cuerpo, mi mente, mi sanidad. Todo esto esperando para que el último hilo se rompa y para que todo esto salga deshacido de una sola vez, colapsándome en una rama mientras me equivocaba llorando a desesperados gritos y lágrimas. No sé cómo llegué a la closeta en tal silencio. Pude abrir la puerta y cruzar adentro sin hacer un ruido y luego mirar a Linterna a través de las espaldas en la puerta mientras esperaba por Dios sabe qué suceder. Lo que sea que fuese, estaba ahí en la salida respirando el aire. Me esperaba a algún tipo de animal a este punto, a algún motivo un Randy, probablemente la temporada, y el sonido de su sonido reivindicó eso, pero cuando finalmente golpeó la cabeza a través de la puerta abierta para mirarme, vi algo que era perplexamente humano, o al menos había sido. Difícil de decir, como familia, incluso ahora, no hablamos de ello, ni antes de ese día, ni después, ni ninguna de las reuniones donde todos los brazos de mi línea se unen y discuten tácticas para lidiar con la maldición. Eso, lo que sea eso, parece jugar deliberadamente en nuestras expectativas. Hablar de ello te hace sonar loco incluso si es con otros miembros de la familia. No sé cómo decirlo, te sientes loco. Hace que el problema se sienta loco por extensión, como si no tuvieras que tomárselo tan en serio. Por supuesto,
la maldición no es una fuerza random. Tiene un sentido de humor, quiero decir. Es apasionante, cruel, por supuesto. Suena mal admitir esto, pero todo lo que hace todos los muertos, y hay muchos de ellos, porque mi abuela tenía muchos hijos y todos se fueron y tenían hijos también. Tanto es que hubo casas en la última reunión dándole muchas víctimas a elegir. Pero todo eso, todo el dolor y la miseria, caer en la pared y caer en la pared y salir a salvo si fuese atrapado por una sola de nuestras paredes. Fue un juego, hubo trucos, jugaban trucos en nosotros y siempre lo han sido. Y estos trucos fueron parte de un juego que tenía reglas y por eso tuvimos que tener la pared, porque si no se comportaría impredeciblemente, y por eso el truco golpeó su cabeza a través de mi puerta poniéndome una capa de santa y una pared blanca. Lo odio, por cierto. Lo odio pensar que la peor noche de mi vida fue una especie de broma. Pero sí, eso fue lo que fue. Llevó una capa de santa y una pared y en verdad se hizo para una imagen bastante asombrosa, especialmente para un años. No era humano, ni animal y se veía como un cuerpo roto. Algo que encontrarías atrapado y preservado en la tundra de Alaska solo para que algunos científicos digan que es un caverno de la escena de Pleistoceno. Debe haber sido una especie de cosa muerta, en realidad. Leía un líquido gris malvado de su boca sin labios cubierta por los dientes amarillos y su cabello de nylon chico estaba lleno de esto. Dios, casi lo puedo sentir solo hablando de él. Esta escuela vino y se fue en segundos. No sabía cuál habitación había entrado, así que solo hice un pequeño paseo antes de irme para ir a mirar en otro lugar. Una parte de mí se consideró gritando para ayudar a mi hermana, pero, bueno, no podía mover mis brazos para hacerlo si quería. En lugar, pensé como definitivamente iba a tomar un más cerca de esta habitación una vez que no me encontrara en otro lugar. Quizás encontrara a mi hermana primero, pero no quería pensar en eso. En lugar, me quedé imaginando volver a este lugar y girar abriendo tiendas, mirando bajo el suelo y seguramente volviera su cabeza en algún momento hacia mi habitación. En lugar, miré la puerta y me di cuenta exactamente de dónde había estado escondiéndome todo el tiempo. Tuve que moverme de este lugar y, abriéndome, me recordé la entrada a la habitación accesible desde la cima de la mesa. Esta fue mi mejor oportunidad, mi única oportunidad, realmente. Empecé a subir, solo que esto no era lo gracioso y tranquilo que tenía que hacer hasta ahora. A pesar de las escaleras, no tenía el hábito de ir así en silencio. Lo hice en 2 tiendas antes de romper un viejo juguete transformador donde se cayó en el suelo con un golpe de plástico. Otra vez, en otro lugar, el ruido probablemente no hubiera registrado, pero para mí esa cosa fuera, podría también haber sido un tiroteo. Tan rápido como el cabezón desapareció, ese monstruo empezó a ruir en mi habitación y empecé a subir con brazos que se acercaban y me quedaba sin control. No miré de vuelta. Llegué a la cima, apunté el agujero y empujé a través justo en el momento para escuchar la puerta del closet romperse los hilos. Una vez a través, no podía detenerme de volver brevemente y esa cosa estaba justo ahí gritándome. Me vio. Sabía dónde estaba. No había nada para ocultarme ahora, solo para correr. Esta vez realmente perdí el control de mi espalda. Cuando una de sus manos se rompió alrededor del agujero, me di cuenta de que tenía que seguir corriendo, seguir moviéndome. No sabía mi camino alrededor del agujero, pero eso no importaba ahora mismo. Tenía que seguir corriendo, seguir poniéndome a distancia, cualquier distancia entre mí y él. Desafortunadamente, el camino no estaba muy claro. Mi familia, como la mayoría, había llenado un montón de vieja mierda en el agujero. En primer lugar, cuando me volví y vi los pilas de viejas cajas, casi me panicé en el agujero claustrofóbico que me enfrentaba. Pero cuando tuve que ponerme las manos y los pies para cruzar el único camino hacia adelante, llamé a la esperanza de que tal vez significaría que esa cosa no pudiera seguir. Esta esperanza me incitó, pero estaba solo a la mitad por el túnel de vieja plástica y cartón cuando apareció el agujero superpoderoso de carne rota, me dio cuenta de que esa cosa estaba más cerca de lo que me imaginaba. Entonces, la pequeña luz que había se fue y algo me agarró los pies. Grité. Este fue el momento en el que tenía que despertar. Este fue el momento en el que algo tenía que suceder para detener el terror. Llegué a las cajas alrededor de mí y se caían y caían viejas plásticas y fotos y me agarré a ellos también esperando por algún tipo de provecho, pero esta cosa era grande y me agarró como un cazador sacando un gato de su barro. Briefamente me agarró al revés y me observó y me miré en ojos negros secos y un rostro de lesiones y pocos. Con un sonido me agarró algo de sobre su espalda y lo puse en el suelo y antes de que me diera cuenta de lo que estaba sucediendo me habría agarrado en un saco y me abría sobre su espalda. El mundo se volvió una mezcla. Me sentí con mi mente cerrada en sí misma y el mundo se agarró hasta un punto cuando pensé detener mis pensamientos corriendo con imágenes de lo que podría suceder a mí. De ser agarrado a su hogar donde esa boca se abriera para engordarme. De ser asesinado o torturado. No sé si se puede imaginar lo que fue como para mí cuando era niño subirme a ese espacio oscuro y contemplar mi propia muerte. Venir frente a frente con mi propia muerte o peor.
Pero me rompió irreparablemente y completamente. Hasta el día de hoy estoy rompido por ello, por ese momento. Tanto es que cuando me cayó con un golpe pesado en el mantel de la espalda ni me moví ni intenté escapar. Ya sabía dónde me iba, por supuesto, arriba de la chimenea. ¿Dónde más? Y fue demasiado tarde. La lucha se perdió. Si algo, en este momento, quería que se acabara. Quería estar con mamá y papá. En lugar, los momentos avanzaban y avanzaban. Los segundos se convirtieron en minutos y esperé con respiración para que este sueño se mudara. Pero no lo hizo. Debe haber estado preparándome para algo. ¿Pero qué y cuánto tiempo? Finalmente, abrí los ojos. La luz fina se movió a través del fabricante de la espalda, lo suficiente para hacer una outline vaga de la habitación, pero la apertura de la espalda también había caído un poco y una pequeña apertura era visible con un cordón que la atrapó, pero no estaba bien apretada. Y allí, como algún extraño recuerdo, estaba un pincel de HB, un pequeño pedazo de mi trampa. Una noche y un sueño, eso fue todo lo que me separó de este sueño. Solo el día antes hubiéramos sido felices o algo cerca de ello y me recordé que no solo tenía esta cosa sacándome de mí, sino también sacándome de mi madre, de mi padre e incluso de Alex, que yo sabía que solo con recuerdos antiguos y una habitación que mi madre no me dejó entrar y que hubo una buena oportunidad de que mi hermana también la tuviera. Todo eso se fue dejando atrás, una casa vacía con cosas románticas que nadie más se preocuparía, ni el árbol, ni la presencia, ni ninguna de ellas. Sentí algo quebrando de dentro de mí, una angustia, un tantrum infantil. De todos modos estaba atrapado, ¿verdad? Había perdido todo, así que, ¿por qué no? Llegué, agarré el pincel y agarré mi cabeza fuera del saco y vi a esa cosa entrar a la habitación con mi hermana detenida por su anillo en uno de sus brazos deshidratados. Estaba estirando histéricamente y esperaba que con esta última acción pudiera al menos salvarla. Llegué fuera del saco, lancéme a ella y agarré el pincel en su pie. Inmediatamente cayó mi hermana y me quedé donde estaba en el piso llorando con la cabeza abierta esperando que los demás vinieran. Solo nada lo hizo. En lugar de eso, esa cosa sollozaba una sangre profunda con una sonrisa preocupante, la cual los padres pierden cuando se da cuenta que su bebé ha estado silencioso por demasiado tiempo. Con una voz como grasa hablaba con un acento grave y alemán, expulsando algunas de las palabras de entre sus brazos deshidratados. Tan cerca, este año, buen truco pequeño, pero yo no caeré para este. 2 veces con una de sus manos se sacó el pincel de su pie y se rompió y me perdí antes de tener la oportunidad de escuchar a los demás. Fue nuestro abuelo quien finalmente nos encontró juntos en el piso de la habitación el próximo mes o así. Fue una mezcla, mucho cambio. Fuimos llevados a mi cuidado de mi abuelo y tuvimos que ocultar a nuestros padres, no mencionar salir a buscar el hogar. Nuestra contribución a esto no fue mucho, por supuesto, éramos niños, pero todavía tuvimos que regresar y obtener algunas de nuestras cosas. No recuerdo mucho de esto, para ser honesto. Mi abuelo años después me sentó y me dio una cuenta de la noche lo mejor que podía. Mi abuelo, la trampa de la pistola había ido mal y había expulsado la mitad de la habitación. Asmidarins, mala suerte, y no había, pero esta vez había pasado el año que esa cosa vino a visitarnos y sin trampas había una salida a la casa donde había su desastre. Solo tiene que ser único, mi abuelo dijo con un abuelo estoico gestionando un corte en su palo. Tu padre complicó cosas demasiado, le dije. Esto después del tiempo que causó el fuego es demasiado. Trap tiene que funcionar en principio, no en práctica. No hay necesidad de compresores o pistones. Es por eso que tu pistón, sí, la enviaste. Hiciste a Trap. Trap lo heredó. Se fue. Esas reglas. Seguimos las reglas. Le damos chimenea para bajar. Juega su juego. Nosotros ganamos o se gana. O sea, de todos modos, tiene su diversión. Le echó las últimas palabras. No lo puedo culpar. Ninguna parte de eso fue divertido para nosotros. Pero al menos papá era honesto con nosotros. Le explicó el maldito como mejor lo sabía. Las reglas, las trapas, nos presentaron a nuestra familia extensa de Alemania. Y aprendimos que el juego se juega con al menos una familia de cada año. Y ayuda a permanecer en contacto y hablar sobre lo que hizo. Oh, Dios lo bendiga, no funcionó. En cuanto a su origen. Bueno, nuestra abuela se lo llevó a su casa, desafortunadamente. Papá no lo sabía, ni nadie más. Puede haber sido algo de su infancia, tal vez. Un trato con algo que encontró en los bosques. ¿Quién sabe? No importa. Era un hombre desgraciado que no levantó lo mejor que podía. Pero al menos podía entender por qué era tan contundente y difícil. Se había enamorado de una mujer. Y se había embarazado antes del primer Navidad. Sin tener ni idea de lo que estaba esperando. Y luego, cuando descubrió la bizarra verdad, lo sacó. Año tras año. Una pérdida dolorosa tras otra. Lo admiro. Admiro el modo en que no dejó que nada le llegara. Al menos, no enfrente de nosotros. Porque recuerdo algunas cosas sobre despertarse ese día. Sobre el nos encontrar. Recuerdo que el monstruo, habiendo perdido este juego, había devolvido a nuestros padres a nosotros.
Solo que fue un poco demasiado tarde para ellos. Recuerdo los sacos húmedos debajo del chimeneo. La sangre hirviendo del fabricante. Mis padres fueron cremados por buen motivo. Lo que hubiera hecho para ellos. Bueno, esa cosa es una criatura enferma y torcida. Eso es seguro. Solo puedo asumir que es por eso. Después de devolver los sacos, tomó pequeños húmedos y los unió por encima, donando a nuestros padres de vuelta a nosotros. Incluso después de que los hundieron. Hasta que solo quedaban húmedos. ¡Feliz Navidad, pequeños! Leí el húmedo. Y tantos más a venir. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y, si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo video.